Buenas noches. Buenas noches con todos los participantes. Como ya me habían presentado, no sé si me copian ahí. Ingeniero, se le escucha. Es- Excelente, perfecto. A ver, les sugeriría que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder empezar. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Como ya me habían presentado, la señorita muy amable. Mi nombre es Brila Barrera, soy ingeniero mecánico de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, tengo más de 18 años de experiencia en mi industria, especialmente trabajando en mantenimiento. De ellos, 13 años desde mente dedicado al mantenimiento predictivo. Eh, Dentro de todos los aspectos que comprende esta estrategia de mantenimiento, bueno, he trabajado desde la implementación, desde el propio monitoreo, análisis, diagnóstico y bueno, últimamente también bueno, gestionando los datos y bueno, presentándolos de una manera ejecutiva y corporativa para analizar esta data y lógicamente lo principal, el objetivo es las tomas de decisiones, ¿no? No sé si visualizan la diapositiva que estoy compartiendo o creo que no está compartiendo. No sé si lo visualizan, por favor, me confirman. Sí, ingeniero. Sí se visualiza, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Innova, como escuela de posgrado, Ingeniería y Tecnología y Negocios, eh, ha preparado, bueno, este programa de especialización en mantenimiento predictivo. eh, y bueno, hoy día vamos a hablar sobre la implementación y planificación de un sistema de mantenimiento predictivo. Netamente, no sé, en la sala, de acuerdo a los presentes, alguien trabaja de repente en el área de planificación y programación de mantenimiento, que es más o menos el área, digamos, más interesada en ver justamente lo que vamos a preparar hoy día en la noche. Bueno, de acuerdo a la implementación y planificación de mantenimiento y titulado al programa, se van a realizar en realidad dos módulos. El módulo 3 que es la implementación y la cultura de mantenimiento predictivo. Eh, es un tema en realidad en el Perú ciertamente joven, ya tiene sus años de aplicación en varias industrias. Sin embargo, comparada al resto de industrias que son del Perú, todavía sigue siendo una estrategia, digamos, relativamente joven y las empresas que ya lo aplican, eh, también les falta todavía muchas cosas por implementar y son pocas las industrias en realidad ejemplo y que pueden abarcar todas las inspecciones que en realidad la normativa las exige, ¿no? Bueno, para empezar el tema del mantenimiento, de la implementación del mantenimiento predictivo, quisiera comenzar en realidad para hacer una introducción bastante exhaustiva en el tema, explicando, bueno, la curva de falla, ¿no? La curva de probabilidad de falla de un equipo, en este caso, se aplica a equipos mecánicos, a equipos electromecánicos y equipos eléctricos, ¿no? Esta curva de falla aplica principalmente a esos sistemas, porque la curva de falla en realidad, por ejemplo, haciendo la comparación y una introducción, la curva de falla, por ejemplo, de un elemento electrónico no se parece en nada a esta curva, ¿no?
porque los componentes electrónicos tienen la particularidad de que fallan y ya no tienen una vida secundaria, digamos, no se les puede reparar muchas veces, ¿no? El dispositivo electrónico falla y hay que cambiarlo. Bueno, pero para empezar a explicar esta curva, en realidad, como ingeniero de confiabilidad, puedo decir que esta curva tiene dos partes, ¿no? Que es en realidad de la falla potencial hacia atrás, ¿no? O de antes de que intervengan las inspecciones predictivas, se le llama la confiabilidad inherente, que es donde el equipo trabaja, digamos, con una alta confiabilidad, ¿no? Y luego, en el campo ya donde entran las técnicas predictivas y los correctivos, es la disponibilidad inherente, ¿no? Que quiere decir que el equipo, si bien es cierto, está disponible, todavía no llega a la falla, pero es poco confiable, ¿correcto? Entonces son términos que ya más o menos los estoy introduciendo dentro de los conocimientos del mantenimiento predictivo en realidad, que como área de RCM comprende tres áreas muy grandes, ¿no? Planificación y programación, mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condición y el área de confiabilidad, ¿no? Esas tres áreas hacen la estrategia de RCM y en conjunto, digamos, estas tres áreas eh, definen las estrategias de una planta, de una industria. Bueno, para explicar más sobre la curva, acabo de señalar dos puntos básicos, que es el punto principal, que es la falla potencial y la falla funcional, que son dos conceptos que definen prácticamente esta curva. ¿Qué significa la falla potencial? Es donde empiezan las fallas, digamos, en una etapa Ingeniero, incipiente, disculpe, inicial, no se mira pequeña. la PPT. Disculpe, ingeniero, no se mira la PPT que está desarrollando en este momento. ¿No se visualiza? No, estamos en la primera presentación de Innova Escuela de Posgrado. Ah, perdón, yo lo tengo acá ya en la... A ver, ¿qué está pasando? Me voy a dejar de compartir. Allí, digamos, No, tampoco, ingeniero. ¿Puede compartir, dejar de compartir y vuelve a compartir, por favor? A ver, intentemos. a ver, voy a dejar de compartir. Ya, vamos a ver. A ver, allí. Perfecto. Ya está en diagnóstico de madurez y mantenimiento. Ah, perfecto. Gracias, ingeniero. Ya. Me hubieran avisado mucho antes. Bueno, todo lo que he hablado más o menos estaba referido a esta gráfica que es la curva de probabilidad de fallas. Se los vuelvo a explicar. Decía que en realidad son dos conceptos básicos para entender esta curva, o dos conceptos que se van a introducir, por ejemplo, la falla potencial y la falla funcional. No sé si alguno de ustedes las has escuchado, pero me imagino, voy a asumir que sí, porque si ya están metidos en este mundo del RCM, son conceptos básicos, como lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué significa la falla potencial? Que, digamos, el equipo viene funcionando sin ninguna avería, con una buena confiabilidad y buena disponibilidad hasta que empiezan las fallas, ¿no? Empiezan a haber pequeñas anomalías en su etapa todavía incipiente y a ese punto
donde dobla la curva y empieza a hacer su caída, se le llama falla potencial, donde empiezan a aparecer fallas potenciales, ¿sí? Y bueno, a medida que esas fallas, la falla o las fallas van evolucionando, eh, llega hasta un momento en que llega la falla funcional, perdón, que es ya donde el equipo pierde su función. Llevándolo a caso práctico, por ejemplo, una bomba centrífuga, ¿no? Su función principal es bombear, realmente, ¿no? Aumentar la presión y a través del caudal transportar un cierto volumen de un líquido. Esa es la función de una bomba. Y cuando una bomba llega a fallar, que quiere decir que ya no, ya pierde su función, ya no puede bombear. Sí, pero cuando empiezan las fallas potenciales, que es la rama donde ingresa el mantenimiento predictivo, por eso se le llama predictivo, donde nosotros podemos detectar por cualquiera de las técnicas que seleccionemos, ya la vamos a ver más adelante, por cualquiera de las técnicas que seleccionemos, de acuerdo a un equipo, monitorear ciertos modos de falla. Y mientras más tiempo o con mucho más antelación lo detectemos hacia el modo de falla, esta abscisa de las ordenadas es el tiempo, digamos, de operación del equipo. O sea, si nosotros podemos detectar una falla, vamos a poner un supuesto de unos 4 o 6 meses antes de que llegue el falla funcional, digamos que el departamento de planificación y programación va a tener un cierto tiempo todavía para hacer las gestiones de programación, ¿no? Porque hay muchos equipos que necesitan repuestos, muchos de ellos son de importación, ¿no? No tienes también el personal indicado, no hay el tiempo suficiente para que operaciones de repente te entregue el equipo y sí, ¿no? Pueden haber muchos parámetros que hagan difícil la reparación de ese equipo. Pero para eso está justo el departamento de mantenimiento predictivo, para detectarlo lo más cerca a la falla potencial y lo más lejos de la falla funcional para que pueda tener sentido esta estrategia, ¿no? ¿Y qué más importante tiene esta gráfica? Que está también la curva del costo por reparación, ¿no? Como ven ustedes. Mientras más nos acerquemos a la falla funcional, los costos por reparación van a ser cada vez más altos. Y aquí viene justo ya llevando a la cosa práctica lo que pasa en la industria. Por ejemplo, el área predictivo detecta una falla incipiente de repente en un rodamiento, ya sea de un motor o de una bomba centrífuga, y la bomba es crítica y no la quieren parar. Entonces siempre viene esa pregunta, ¿y cuánto tiempo va a durar? Entonces aquí a veces no sabemos cómo responderles, ¿no? Porque también hay una cierta falta de conocimiento de parte del operador, porque en realidad uno debería responderle de acuerdo a esta curva, ¿no? Mientras más tiempo pase y uno no le intervenga, el equipo lógicamente va a seguir funcionando, ¿no? Va a seguir funcionando, pero cuando yo lo quiera detener, a veces cuando ya está con temperaturas altas, los costos para reparar son tan altos que a veces se acercan hasta comprar un equipo nuevo. Y entonces ya ahí sí no hay sustento que valga para que ellos puedan gestionar de repente intervenciones, ¿no? Todo tiene que ver con los costos. En realidad las decisiones que se tomen tienen que ver con los costos. Hasta aquí no sé sobre esta gráfica. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿La han visto alguna vez? ¿Les queda alguna duda para poder aclararla? No sé. ¿Sí? Si no, vamos avanzando entonces, ¿no? Otro de los puntos es, por ejemplo, madurar nuestro diagnóstico, madurar nuestro análisis, ¿no? Y en esto, bueno, en esto de madurar, la experiencia que yo les doy es, bueno, justo a veces tenemos implementado el sistema de mantenimiento predictivo y tenemos muchas técnicas, pero no sabemos qué hacer con ellas y no sabemos qué hacer con tanta data.
Entonces, ahí ya viene el ingeniero, normalmente es el de confiabilidad o el supervisor de mantenimiento predictivo, quien tiene que consolidar esa información y le tiene que dar una tratabilidad para mostrarla, porque estas decisiones normalmente y los análisis de confiabilidad van a un tema gerencial, donde se toman decisiones sobre equipos de importancia, sobre dinero, ¿sí, no? Y bueno, para ello, en realidad lo que se les va a enseñar aquí es cómo combinar estas técnicas predictivas, ¿no? Entonces aquí les he puesto un cuadrito ejemplo, por ejemplo, este es de una planta de beneficio, de una mina, ¿no? Donde vemos los equipos, la chancadora primaria, la chancadora secundaria uno 2 y las dos terciarias y tres molinos que he puesto acá, ¿no? Para modo de ejemplo, ¿no? Donde tenemos el TAG, que es como el DNI de cada equipo, una codificación que se hace de acuerdo también a norma ISO 14224. La criticidad, para este caso todos son de criticidad A, vamos más o menos adelantando estos conceptos de una materia de criticidad. Y bueno, acá tenemos en la columna de condición de equipos la condición que tiene cada equipo. Y por acá yo les he puesto cómo se combinan las técnicas. O sea, por ejemplo, acá en vibraciones, la chancadora primaria, todos los parámetros estaban normales. En termografía, ya sea mecánica o eléctrica, todo estaba normal. En cuestión de análisis de aceite, también estaba todo normal. No se le aplica NT. Y entonces, como todo está normal, para que este lado es fácil, la condición general es normal, ¿no? Para el caso de los equipos en alerta, por ejemplo, ya sea que una técnica la tenga en alerta, por más que las otras técnicas digan que está normal, su condición va a ser normal. Y lo mismo para crítico, ¿no? Ya ven ahí, ¿no? Cómo se combinan las técnicas y cómo se da un resultado. En el caso de los molinos sí se hace NDT porque se hace medición de espesores a los liners y desgaste de liners. Hasta ahí, no sé, este cuadro, ¿se entiende? ¿Entienden la combinación de técnicas y cómo sacar la condición general? Es un ejemplo práctico, visual, ¿no? Que les puede, en realidad ya el supervisor que va a entregar en realidad a la gerencia, no solamente el cuadro hasta condición de equipo. La parte de la combinación de técnicas ya es un tema interno del área, ¿no? Pero acá se los he querido mostrar para que vean cómo se elabora. Bueno, y hay que seguir algunos pasos, ¿no? Para implementar el sistema de mantenimiento predictivo. Y como todo, siempre hay que tener una guía. Hay que guiarnos de alguna referencia. En este caso tenemos una normativa internacional, que es la ISO 17359, que es la que nos habla de los pasos a seguir para implementar este sistema de mantenimiento predictivo. Y consta de 7 pasos, ¿no? De 7 pasos. El primero, bueno, es perfectamente hacer el análisis de costo-beneficio de implementar el sistema de mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque en realidad implementarlo desde cero, cuando no hay este departamento, el primer costo es elevado, ¿no? Entonces, a veces, cuando no se hace esta evaluación, y uno solamente cotiza y dice, mire, voy a comprar un equipo de vibraciones de $40.000, más un software de $10.000, también necesito una cámara termográfica de $60.000, más un software de $5.000, y así, ¿no? Entonces, cuando uno solamente lo solicita así, es bien fácil que le digan que no, ¿no? Porque solamente están viendo el gasto, pero no se está viendo el beneficio, ¿no? Y el beneficio uno lo tiene que demostrar ya con la ayuda del ingeniero de confiabilidad y de planeamiento en tema de ver de costos de paradas, ¿no? De paradas por hora o del equipo, o del equipo que se va a analizar, o de los equipos que se van a analizar,
y los beneficios que van a tener en este caso para la operación, para el mantenimiento, para el medio ambiente, para la seguridad incluso, ¿no? Que son los mismos parámetros que se utilizan para hacer una matriz de criticidad. El segundo paso que menciona ISO es la auditoría de equipos, ¿no? Que no es nada más que la gestión de activos, las inspecciones, la actualización del inventario, la codificación de los mismos, ¿no? Para poder hacer una trazabilidad. El tercer punto es la auditoría de confiabilidad y criticidad, ¿no? Es lo que ya les estaba adelantando, que parte, bueno, con la elaboración de una matriz de criticidad de equipos, la revisión del historial de mantenimiento, los paretos de fallas, los análisis de causa raíz e indicadores de confiabilidad, bueno, que nos estén diciendo algo sobre qué equipos debemos atendernos con inspecciones, ¿no? Esto es en el caso de una planta, por ejemplo, en la que ya esté funcionando unos tiempos, unos años y quieran implementar de repente el RC, ¿no? Pero lo menciona igual ISO. El cuarto punto es seleccionar la estrategia de mantenimiento adecuada, ¿no? En este caso, el análisis de confiabilidad y de acuerdo a los análisis de modos, efectos de falla, sobre todo se verá, ¿no? Qué estrategia corresponde a cada equipo y qué técnicas de inspección seleccionaremos, ¿no? En este caso, las estrategias pueden ser, bueno, predictivas, preventivas o correctivas. El cuarto paso es, bueno, seleccionar el método de monitoreo. Para este caso, bueno, estamos hablando lógicamente de las técnicas, de los equipos en sí que se necesitarían, los software asociados a los equipos. Y bueno, para mí, lo que más cuesta en realidad no son los equipos ni los softwares, sino para mí lo que más cuesta es encontrar buenos analistas y buenos inspectores, ¿no? Lo que es el recurso humano, ¿no? Es lo más difícil, sobre todo en una técnica, como ya lo mencioné al inicio, que está creciendo tanto en el Perú y lo que está haciendo falta es de buenos analistas, de buenos inspectores, de buenos supervisores y de gente que trate bien la data, ¿no? Y bueno, este es uno de los objetivos también de este programa que está implementando Innova, porque en realidad es lo que requiere el mercado, ¿no? Bueno, el quinto paso es la adquisición y análisis de datos, ¿no? La elaboración de rutas de monitoreo, establecer severidades, más normas de acuerdo a los equipos, análisis, diagnósticos bueno, las recomendaciones, que es en realidad el fin de hacer una inspección predictiva, ¿no? Que tenga buenas recomendaciones, que se generen avisos, lógicamente, en el sistema MRP que tenga la planta. Muchos deben conocer el SAP de repente, no Maximum, hay varios sistemas que pueden utilizar para plasmar una recomendación. El sexto paso, bueno, es determinar la acción de mantenimiento, bueno, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Generar los avisos, ¿no? De mantenimiento con la información que se requiere para los análisis posteriores, que es con síntomas y las causas de la avería, ¿no? Para que el área de emprendimiento y programación, bueno, tenga bien claro sobre lo que tiene que trabajar para las correcciones, ¿no? Y bueno, como por último paso es lo que menciona ISO, es más o menos hacer, perdón, una retroalimentación o el cierre del ciclo, ¿no? Porque habíamos avanzado hasta hacer la inspección, hacer el análisis, hacer el diagnóstico, vertir las recomendaciones del caso, pero si lo olvidamos allí, no cerramos el ciclo. ¿Cómo se cierra el ciclo predictivo? Después de que hagan la corrección, ¿no?
valga la redundancia, de todos los mantenimientos correctivos, cerremos con el paso 7 nosotros la verificación, ¿no? Si es que se levanta las observaciones donde vemos también nuestra asertividad sobre el diagnóstico y si las recomendaciones tuvieron éxito. Y por último, si la ejecución de las mismas fueron las adecuadas también, ¿no? Hasta allí no sé si he hecho un pequeño resumen de los pasos de la norma sobre cómo es la implementación o cómo debería ser la implementación del mantenimiento predictivo. Sí, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, esperamos hasta el último de repente para avanzar. Bueno, continúo. Sobre la formación del equipo predictivo, acá justo lo que yo les mencionaba, que lo más difícil para mí de encontrar, que es el recurso humano, y en cuanto a ello, bueno, debemos mencionar que primero se selecciona o se elabora el perfil del puesto, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? ¿Qué requiere la etapa de implementación? ¿De qué tipo de perfil en este caso pueden ser ingenieros o técnicos, predictivos, ¿no? Para ello se elabora el perfil del puesto, ¿no? Donde se describe detalladamente, bueno, como estaba mencionándolo aquí, las responsabilidades, habilidades, conocimiento y experiencia necesaria para desempeñar el cargo específico dentro de una organización. La experiencia necesaria es justo lo más complicado cuando es un mercado que está eh, con bastante demanda, entonces si la oferta es bien poca, ¿no? ¿Qué más se debe preparar después del perfil? Es el manual de funciones y responsabilidades, ¿no? Ambos conceptos, pues, ambos documentos los tiene que elaborar el área de recursos humanos, lógicamente, ¿no? Con siempre las recomendaciones y las revisiones pertinentes de los jefes inmediatos, ¿no? Sobre concientizar al personal operativo y técnico. Bueno, en realidad en esta área yo lo resumiría en una palabra que es el profesionalismo, ¿no? Todos como profesionales aspiramos a algo, aspiramos a algo, eh, algunos con aspiraciones más ambiciosas que otros, y entonces en esta área de mantenimiento se requiere, digamos, un plus personal, ¿no? Sobre todo cuando he trabajado en la selección de personal, eh, tiene que, tiene que gustarles, pues, leer, tener una particularidad de ser autodidacta, ¿no? Porque hay mucha información, sobre todo en inglés, y bueno, aquel que no lee y aquel que no estudia, es difícil que vaya destacando y vaya creciendo en esta área, ¿no? Entonces, ¿qué se les concientiza luego que están en el área? Es de que hay un par de escalones o tres escalones o cuatro escalones arriba de un personal que es operativo netamente, ya sea electricista, mecánico, instrumentista o electrónico, de ser un técnico del departamento predictivo, ¿no? Entonces, incluso es considerado staff, ¿no? En ciertas organizaciones, porque bueno, el nivel en realidad de las personas de ese departamento supera, digamos, expectativas normales, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, hablando sobre la seguridad también, se necesita de que todos comprendan los riesgos laborales, las prácticas seguras y la importancia de seguir procedimientos para prevenir accidentes y lesiones, ¿no? En esto yo hago la salvedad porque
A diferencia de las áreas operativas, que son mecánica, electricidad, instrumentación, el área de mantenimiento predictivo trabaja con un equipo funcionando, o con no energía cero, ¿no? Con energía viva. Las inspecciones termográficas se hacen con un tablero energizado, la medición de vibraciones se hace con un equipo que está operando lógicamente para registrar sus valores. Eh, un muestreo de aceite, es decir, con el aceite caliente, muchas veces dependiendo del cuerpo de muestreo, con presión también, ¿no? Y en realidad sobre eso también se necesita bastante concientización sobre los riesgos laborales personal, ¿no? Y en este aspecto también yo trato de que el mecánico, por ejemplo, porque si alguien es de formación mecánica, no ponerlas en inspecciones eléctricas y viceversa, ¿no? Algún electricista no ponerlos en inspecciones mecánicas. Que en realidad el más riesgo es que el mecánico vaya a la parte eléctrica, ¿no? Porque hay algo que no ven, entonces muchas veces quieren tocar, el mecánico es más de tactos, que el electricista es un poco más de visualizar, ¿no? Entonces también hay temas de seguridad y salud ocupacional que se deben ver ahí. Bueno, y el módulo 4 que habla, bueno, está dentro del contenido específicamente la planificación, la programación y supervisión del mantenimiento predictivo, ¿no? Esto es más o menos lo que necesita el área de planeamiento y programación para tener un buen feedback con el área de mantenimiento predictivo. Yo lo que les puedo adelantar es que en todas las industrias en las que he ido, si bien es cierto, hay gente muy preparada en el área de planeamiento y programación, pero ninguna formada para planificar y programar intervenciones de predictivo, ¿no? O sea, digamos que no hay planificadores netamente del área de predictivo y ahí hay muchas falencias, ¿no? Entonces, por ahí hay oportunidades de mejoras que se tienen que implementar y bueno, trataré de en este módulo darles el input necesario sobre lo que yo he apreciado en la industria y todo lo que se debe mejorar. ¿Sí? Bueno, para el tema de la programación, sobre todo, y la planificación, en realidad esta es una etapa de planificación, se tienen que diseñar o elaborar las rutas de inspección predictiva, ¿no? Esta ruta de inspección predictiva, ¿y cómo se elabora? ¿Cómo se elabora, no? Primero, tiene que conocerse el proceso. Yo particularmente, cada vez que he llegado a una planta, lo primero que he pedido es el diagrama de flujo del proceso. Es el paso uno. Cuando uno llega a algún lado, lo primero que tiene que es tener bien claro dónde está yendo, ¿no? Y luego que tiene el diagrama de flujo del proceso, luego ya es conocer en la planta los equipos y la distribución, ¿no? Para ver el tema de distancias y todo eso, y pisos. Y entonces, ¿cómo se diseña una ruta? ¿Cómo se diseña una ruta? Aquí les he puesto un flow sheet, ¿no? O un diagrama de flujo del proceso, en este caso es de una minera. Este flow sheet yo lo hice porque cuando llegué a esta planta tenían uno, pero no era muy amigable o necesitaba una actualización, entonces tuve que hacerlo, ¿no? Lo que estoy presentando lo hice yo. Bueno, en este caso estoy presentándoles el área de chancado, ¿no? Cuenta, bueno, con chancado primario y una sola chancadora primaria, sus fajas, los alimentadores, y luego en la parte de la planta de beneficio, ya en chancado secundario,
hay dos circuitos. Ustedes ven, en la parte de arriba está el C1, en la parte de abajo está el C2. Son dos circuitos ya de chancado secundario y terciario. Y sus fajas, ¿no? Entonces, yo no podría programar, por ejemplo, en mi ruta la chancadora del circuito 1 y la chancadora del circuito 2, ¿no? Porque a alguien, por ejemplo, se le ocurre como que pasó, ¿no? El programador dijo, ya voy a programarte entonces las cuatro chancadoras, las dos secundarias y las dos terciarias. Pero si ustedes ven, están en edificios distintos, lo que hace perder del tiempo entre ir de un circuito al otro circuito. Entonces, por ahí había un error de la ruta. La ruta correcta debería ser, te propongo aquí, ¿no? Ruta uno, por ejemplo, debería ser la faja alimentadora 3-4, que ven acá en líneas rojas, empezando. La faja 6-1, ¿no? La zaranda, el que dice ZC1, viene la chancadora secundaria CH660C1, luego la zaranda terciaria del circuito 1, la faja 8, la faja 7 y la chancadora, ¿no? Terciaria. Entonces, como esos equipos están uno seguido del otro, digamos que eso conviene hacerlo en la ruta, ¿no? Entonces, el señor que va a inspeccionar, el inspector, va a ir y va a hacer todo el recorrido y va a terminar su ruta, ¿no? Porque eso de estar en un edificio por una chancadora, ver a la otra chancadora, pasar por un equipo que deberías monitorearlo y no monitoreas, y luego tienes que irte al otro edificio, ¿no? Entonces, la lógica es de que sigamos el flujo del proceso, ¿no? El circuito 1, ahí les puse la ruta como ejemplo, y lo mismo sería para el circuito 2, la ruta del circuito 2, ¿no? Hasta ahí, no sé, una pregunta, algo, un comentario, no están de acuerdo con algo, voy muy rápido. Bueno, avanzamos. Tenemos esta etapa de la elaboración de un plan de mantenimiento predictivo, ¿no? Ya vimos elaboración de una ruta, ¿no? Cómo se elaboran las rutas, son previamente en la etapa de planificación. Y ahora vamos a ver cómo se elabora el plan, ¿no? Como ya lo había adelantado, acá tenemos que comenzar y el punto de partida es con confiabilidad, ¿no? Porque el área encargada de ser la matriz de criticidad de activos es el área de confiabilidad. Entonces, de acuerdo a la matriz de criticidad, se van a seleccionar solamente los equipos de criticidad A y B, que son los únicos que van a estar comprendidos en el plan de mantenimiento predictivo. En este caso, el plan anual de mantenimiento predictivo. Y bueno, aquí les puse equipos del área de molienda, por ejemplo, ¿no? Están los molinos, he puesto tres molinos con sus respectivas bombas, ¿no? Y aquí, como ven, por ejemplo, en el molino 1, la criticidad es la más alta, la A, y tiene cuatro bombas. ¿Por qué tres de ellas tienen criticidad B y una tiene criticidad C? Porque en realidad la cuarta bomba es una bomba que solamente opera cuando entra en mantenimiento una de ellas, una de las tres de arriba. ¿Correcto? Entonces, por eso es que ella está en criticidad C. Y por tanto, no se decide no incluirla en el programa, en el plan anual de mantenimiento predictivo. Pero las que están con criticidad A y B sí se incluyen. ¿Correcto? Entonces, a modo de ejemplo, lógicamente, ¿no? Para visualizarlo, aquí se ha dado, en el caso de los molinos, para la técnica de vibraciones, se ha dado una frecuencia mensual, ¿no? Por ser crítico, y para las bombas, una frecuencia trimestral, por tener una criticidad un poco más baja.
La electricidad se no ingresa al plan, ¿no? Y así, ¿no? Los mismos ejemplos para los otros molinos, ¿no? Un mes para los molinos y 3 meses para las bombas. El criterio por qué varía cuando pasamos a la técnica de termografía, ¿no? Porque en realidad en termografía lo que se recomienda es hacer las inspecciones, sobre todo termografía eléctrica, estamos centrándonos en termografía eléctrica para este caso, se recomienda hacerlo una vez al año, hablando de normas, ¿no? Eh, pero esa frecuencia va aumentando lógicamente a medida que del ambiente a donde esté trabajando ese tablero eléctrico, ese variador, CCM, no lo sé. Entonces en mina, y para esta mina en realidad había mucha contaminación, ¿no? De humedad y polvo. Entonces del año se bajó a 6 meses, ¿sí? Pero como habían fallas, aquí hubo un input del área de confiabilidad, como habían fallas en ciertos sistemas eléctricos, se bajó 4 meses, ¿sí? Entonces, esos criterios, como los que les he mencionado, son los que se utilizan para modificar frecuencias en este caso. Esa es la diferencia entre un plan de mantenimiento predictivo y el de preventivo, ¿no? El preventivo tiene sus frecuencias que son fijas, ¿no? Se hace mantenimiento a las 1000 horas, a las 2000 horas, 5000 horas, 2000 horas, ¿no? O de acuerdo a un aerómetro este, por horas trabajadas. Pero sin embargo, en predictivo puede ser que uno decidió, por ejemplo, medir acá como el ejemplo, en los molinos, medirlos cada mes. Pero si yo mes a mes que lo mido y siempre está en condición normal, yo podría subirlo a 45 días, a 2 meses o a 3 meses, ¿no? Entonces, eso sería un índice, un indicador muy bueno de nuestra gestión. Que quiere decir que la gestión está funcionando tan bien que los equipos están con fiabilidad alta, ¿no? Y podemos nosotros ir alargando frecuencias. Lo contrario también sucede cuando el equipo mucho falla. Tenemos muchas intervenciones, no logramos solucionar el problema y en ese caso, que es el que no nos agrada, empieza a bajar las frecuencias. De un mes a 15 días, a veces ponen hasta una semana y entonces ya eso pierde el sentido de mantenimiento predictivo. ¿Sí? En la parte de planificación, también, ya hablando de generar la orden de trabajo, en este caso, por ejemplo, yo manejo SAP, ¿no? Y, y en SAP tiene que uno ponerle las posiciones y todas las tareas que tienen que ver con el paso a paso, ¿no? De una inspección predictiva, ¿no? Y entonces aquí yo he puesto, por ejemplo, 7 pasos. Podrían ser más, podrían ser menos, pero bueno, esto es lo que sí o sí tiene que estar. Por ejemplo, el primer paso es donde se comprende lógicamente la elaboración de los documentos de seguridad, están los permisos de trabajo, la ST, el IPRC, etcétera, o la orden de mantenimiento o el procedimiento, ¿no? Si es un trabajo en altura, se adjunta también el permiso de trabajo en altura y así, ¿no? Eh, una segunda tarea a planificar y programar sería, bueno, también conseguir firma de autorización de documentos, porque también hay que esperar que el operador, primero ubicarlo al operador y encontrar al operador para que nos autorice, nos ponga las firmas y podamos ir
ya con todas las autorizaciones listas y hacer la inspección. Luego de conseguir todo ello, y lógicamente, ¿no? El paso uno y paso 2 son horas hombres consumidas, ¿no? Que tienen que contabilizarse en una orden de mantenimiento. El paso 3 es la ejecución netamente de la inspección, ¿ya? ¿No? Que es medir las vibraciones, hacer la termografía, muestrear el aceite, etc., etc., ¿no? La cuarta tarea, digamos, es ya cerrar el permiso. Una vez que uno acabó la inspección, yo en este caso recomiendo a los analistas que no lo cierren de inmediato porque después que uno baja la data y está avanzando con el análisis, a veces te faltó algo de repente. Te faltó hacer una toma de fases, te faltó hacer, qué sé yo, ¿no? Una inspección estroboscópica para descartar alguna falla, ¿no? Entonces, pero normalmente se considera dentro del orden de trabajo un punto para el cierre de permiso, ¿no? Y ahí colocan también uno, cuando notifica la orden, cuántas horas, cuánto tiempo demoró en hacer el cierre del trabajo. ¿Sí? El quinto punto, bueno, es luego que uno ya terminó la inspección, lógicamente viene y en su computadora descarga la data, ¿no? Los datos de vibraciones, las imágenes, los termogramas, ¿no? En el caso de análisis de aceite, si se procesan las muestras, ¿no? Se hace el etiquetado y el envío al laboratorio, ¿no? Este, entonces, y eso muchas veces se hace en un software también, lógicamente, para el análisis, ¿no? Sobre todo más en vibraciones y en termografía, ¿no? En análisis de aceites dieléctricos, que son transformadores, también hay software que nos ayudan en eso. Bueno, la tarea 6 sería hacer el análisis ya en el software, ¿no? O en los formatos de reportes, hacer el análisis de los datos recolectados de la última inspección. Y bueno, el último punto ya eh, que es el más importante y el que tal vez demora más, ¿no? Que es la elaboración del informe, ¿no? Y los servicios de mantenimiento, que esto ya en conjunto se hace con el supervisor, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, estos son los pasos. En estos 7 pasos, lógicamente cada uno tiene unas horas, hombre, que son de planificación, y si somos muy eficientes haremos en menos tiempo, y si no, bueno, sería todo lo contrario. ¿Ok? Aquí es donde normalmente lo que les decía, tengo mucho input para el área de planeamiento y programación en cuanto a oportunidades de mejora, ¿no? Como cual lo menciono, ¿no? Hay criterios que yo recomiendo tener en cuenta para esta etapa de programación de inspecciones predictivas. ¿Sí? Un primer criterio es, lógicamente, la coordinación previa, ¿no? Operaciones, la disponibilidad de los equipos para realizar estas inspecciones, ¿no? Porque hay muchas veces que, sobre todo esto pasa en equipos en stand-by, ¿no? Como les mencionaba en la lámina anterior, ahora voy a volver. En esta lámina, por ejemplo, se programan las 3 bombas del molino uno, pero están funcionando 2 solamente, ¿no? Y no, planeamiento no la planificó, el programador la vio lista para programar, la programó y nadie hizo la consulta de operaciones si es que esa bomba la podían arrancar. Y entonces ahí se crea un conflicto, ¿no? Porque vamos y los operadores dicen, a mí no me dijeron nada, no la voy a arrancar y nos quedamos con una orden abierta, sin tratar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, en ese aspecto sí yo recomiendo siempre hacer una coordinación
con operaciones para ver si es que nos puede hacer ese cambio de equipos, ¿no? Otro criterio a tener en cuenta sería programar de acuerdo a rutas de inspección, ¿no? Previamente elaboradas como el plan. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Si no tenemos rutas elaboradas, para programar equipo por equipo va a ser bien difícil sobre todo eh, porque las frecuencias son cortas, a diferencia de frecuencias que manejan preventivo, ¿no? Que son frecuencias un poco más largas de intervención. Entonces, no van a poder tener trazabilidad y no van a poder hacer una buena programación. Y sobre todo, la productividad no va a ser la adecuada del personal. El tercer criterio que yo he colocado acá es, bueno, tratar de hacer coincidir las inspecciones de técnicas distintas en rutas iguales o similares. No se entiende muy bien, ¿no? Pero le explico. A ver, por ejemplo, a veces se programa la semana uno, se programa hacer inspección de vibraciones digamos, a los tres molinos que vimos. Y la próxima semana, o sea, la semana 2 se programa recién hacer la inspección termográfica de los mismos equipos. Y entonces yo recomiendo que se hagan en la misma semana las inspecciones. ¿Por qué? Porque, como había empezado a decirles, para hacer el cuadro de las técnicas predictivas y el cruce de las técnicas, la combinación de las técnicas, necesitamos que se hagan todas las inspecciones, ¿no? Para poder hacer un reporte que diga está bien, porque puede ser que en la semana uno yo diga está todo normal y vaya en la semana 2 y está observada por termografía. Entonces, como que la información no va a ser tan, tan fácil de digerir y a veces vamos a perder confianza, ¿no? Que es algo muy crítico en el área de mantenimiento predictivo, perder la confianza. Sí, bueno, el cuarto criterio que yo estaba considerando acá es las horas hombre para cada tarea predictiva debe estar comprendida en la orden de mantenimiento. Por eso los 7 pasos que di muchas veces programan o se programa la orden de mantenimiento predictivo y ahí no consideran el tema de descarga de data, no considera el tema de análisis y diagnóstico y no consideran el tema de elaboración de informes. Y como le dije, ¿no? Una inspección, por ejemplo, de un equipo en vibraciones, exagerando, podría demorarme 45 minutos, pero el análisis y el informe podría tomar horas hasta días, dependiendo de la profundidad del análisis. Entonces, eso también desde el área de programación se tiene que considerar un tiempo estimado, horas hombres que sean planificadas para ese tipo de, de actividades. Sí, y como quinto criterio que había considerado para hoy es poner lo que es programar las inspecciones después de las intervenciones proactivas, ¿no? Que esto está relacionado al séptimo paso que mencionaba la ISO en la implementación, que es el tema de cerrar el ciclo, ¿no? Después de que se haga el mantenimiento proactivo, o sea, el mantenimiento proactivo es una intervención correctiva que viene de una inspección preventiva, ¿no? Ese es el mantenimiento proactivo, ¿no? Y cuando hacen una intervención, por ejemplo, nosotros dijimos, el equipo tal está desalineado, o tiene desbalance, o tiene falla en rodamiento, ¿no? Entonces, el área correctiva va y alinea, cambia el rodamiento, y nosotros no lo monitoreamos, entonces el ciclo no se cerró. El último paso debe ser
la verificación del predictivista para ver cómo va, ¿no? Es lo mismo, y hago una analogía, nuevamente, no me olvido de esa analogía de ese día, pero hay analogía con la medicina. Cuando uno va con una observación a una clínica o un hospital, le asignan un médico tratante, y el médico tratante no les da el alta o no salen del hospital, de la clínica, hasta que el médico tratante no les dé el alta, ¿no? Entonces, lo mismo sería acá, ¿no? Si yo que soy el médico tratante te hice un diagnóstico, ¿no? Te di una receta y, y no te voy a hacer otras pruebas para darte de alta, entonces para mí sí es enfermo, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Y yo creo que sería un buen criterio a tener en cuenta desde el área de programación. Bueno, y en realidad los conocimientos que se adquieran aquí eh, van a ser los mínimos necesarios para que la supervisión sea efectiva, ¿no? Y ayude a tomar decisiones basadas, lógicamente, en toda la data que ellos tienen, ¿no? De todas las inspecciones que se hacen. La tarea, lógicamente, del área no es solamente terminar en inspeccionar, sino en utilizar toda esa data para hacer análisis más profundos y entregar reportes de gestión, ¿no? Reportes, resúmenes que indiquen y puedan elevarse hasta un nivel gerencial para la toma de decisiones, ¿no? Eso es en realidad la formación que se le va a dar al supervisor al recibir todos estos conocimientos, todas estas partidas, todos estos pasos a pasos que van a hacer que tengan un horizonte fijo y claro, ¿no? Sobre todo, de cómo entregar toda la información, que como digo, en realidad son para tomar decisiones. Entonces, de ahí la importancia. Dentro de la gestión documental y trazabilidad, por ejemplo, eso es lo que el objetivo del supervisor, que sepa escoger sus indicadores y mostrarlos, ¿no? Esos indicadores, lógicamente, cuando uno los elige bien, te miden bien, ¿no? Bueno, acá, pues nos slide más o menos de un informe eh, de gestión de mantenimiento predictivo, donde, por ejemplo, ¿no? Aquí ven el gráfico de pastel de la izquierda, pongo el número total de equipos que están dentro del plan, ¿no? Son en este caso 328 equipos que están dentro del plan, ¿no? Entrego el pastel resumen de todas las inspecciones en porcentaje, lógicamente, con respecto a este total. 42% en condición normal, en este caso se ha puesto precaución, 11 en precaución, 18 en alerta, 3 en crítico y hay unos que todavía no se habían monitoreado en este aspecto. Hay equipos que por temas de seguridad no se abrían y no se inspeccionan, en termografía sobre todo. Y bueno, acá a la derecha el gráfico de barras con estos tres estados, o cuatro estados para el caso, y la evolución mes a mes, cómo va. Esto tendríamos que ir mejorando, lo verde debería ir incrementando y lo rojo debería ir cayendo de acuerdo a las intervenciones, ¿no? ¿Qué otros gráficos son de importancia? Bueno, entregar la condición por técnica, ¿no? O sea, de acuerdo a la técnica, cuánto en porcentaje está siendo observado. En el gráfico de barras podemos visualizar la condición de equipos por proceso, ¿no? Y aquí ya, bueno, digamos, se va digregando y se va viendo por sistema o por proceso cuál es el proceso más comprometido, ¿no? En este caso, las observaciones mayores estaban acá en Chancagua, ¿no? En 18 equipos en Chancagua, que son los equipos más críticos, ¿no?
y después luego molienda con 9 equipos, ¿no? Y así. Ayuda al análisis, a centralizar, ser específico sobre áreas sobre todo, ¿no? Y qué más, también en este caso por planta, ¿no? Veía equipos en mina, equipos en planta y bueno, equipos que también veíamos procesos auxiliares, ¿no? Y cómo va la condición. Es lo mismo aquí en condición de equipos de servicios generales, ¿no? Con los equipos de servicios generales teníamos suministro de agua industrial y suministro de energía, ¿no? Acá el suministro de energía lo tenían en servicios generales, pero en realidad es un sistema crítico, crítico. Sí, bueno, y esas son la información que había presentado para, de una manera introductoria, ver los temas que se van a profundizar, lógicamente, cuando empiece el programa. Y bueno, sin más que nada, agradecerles su atención y bueno, espero pues tengan algunas preguntas por ahí para Perfecto, resolverlas. ingeniero, muchas gracias. Sí, tenemos dos preguntas. Un participante Daniel menciona, buenas noches, ingeniero. Respecto a vibración, ¿hay una norma de los valores como referencia para poder clasificar su condición normal, alerta y crítico para equipos rotativos? ¿Me podría facilitar la norma para implementar el mantenimiento predictivo en mi empresa? Claro, a ver, la ISO es la 10816, esa estaba activa hasta hace 5 años, pero la actual ya es la 20816, que puedes encontrar 20816-1, -2, -3, pero puedes empezar con la -3, que es donde está la mayor gama de equipos. 20816-3, con esa podrían empezar en realidad, ¿no? Ya para hacer equipos más específicos, puedes usar la guión 7 que es para bomba rotodinámica, la guión 6 que es para equipos reciprocantes, y así, ¿no? Y para turbinas que es la 4 y así, ¿no? Pero con la guión 3 creo que podría con- tener una muy buena base para empezar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ahora el participante Brian indica, ingeniero, buenas noches. ¿Cuánto tiempo destina a la inspección predictiva y cuántas personas recomienda hacer la inspección? Ah, bueno, ese es todo un cálculo, que en realidad acá no lo mencioné, pero una de las etapas de planificación, primero lógicamente se hace el PAN, o sea, matriz de criticidad, que es la confiabilidad. De acuerdo a ello, se seleccionan las técnicas y los equipos a los que se le va a hacer, se establecen frecuencias. Se hace el PAN, se crea en un año todos los trabajos que voy a tener, se ponen horas hombre y luego de ese cálculo de suma de horas hombre, uno decide cuántos poner, si un ejército, si solo uno, si dos o tres, de acuerdo al requerimiento que uno quiera, ¿no? Pero todo lo va a mandar, que ese es el cálculo del recurso, lo que se llama. El cálculo del recurso se hace después de hacer el plan, el PAN. Después de ese cálculo, cuando uno le pone horas hombre, lo que le di los 7 pasos con horas hombres por número de técnicas es un cálculo de suma de todas las horas hombre y de acuerdo a eso uno usa el cálculo del recurso para ver con, con cuántos equipos, primero equipos, hablamos de vibraciones o cámaras termográficas y cuánto recurso humano también necesita. Es un cálculo que también lo vamos a ver, pero se calcula como parte final del PAM. Muchas gracias, ingeniero. Ahora otra pregunta, ingeniero, a ver, perdón. Ingeniero, ¿cuáles son los softwares que más recomienda para realizar o implementar un mantenimiento predictivo? A ver, dependiendo de la técnica, hay muy buenos, hay unos no tan buenos y hay unos superiores. Yo así las clasifico, ¿no? Eh, Podría decirte, no sé si puedo decir acá marcas, eh, pero dentro de lo que podría ver en vibraciones, por ejemplo, está SKF, está Proof Technique, ¿no? Está
me acuerdo otro más, pero de los superiores, ya hablando de los superiores, es el CCI de Emerson, ¿no? Que incluso ese es un software muy potente que está bien implementado en la planta de gas Malvinas. Yo he estado ahí y es un software muy potente, de CCI, ¿no? El MBD 2140, que en realidad tiene también para hacer análisis rotodinámico de turbinas, ¿no? Entonces, digamos, dentro de la gama media, podría utilizar el DSKF, ¿no? El Proftechnic, y bueno, si están ya en un nivel muy avanzado, donde hacen órbitas y todas esas cosas, pueden utilizar el software de CCI. Y el software, en realidad, uno el software que elige de acuerdo al equipo que tenga también, ¿no? Si tiene un equipo de versiones SKF, por lógica tu software va a tener que ser el SKF. Y así, ¿no? Si tienes un Emerson, el software que vas a elegir va a ser un Emerson de CSI. Y así, ¿no? Todos tienen sus particularidades, dependiendo el grado de análisis y avance, uno selecciona el software, ¿no? Pero en realidad, dentro de la gama normal, y acá en Perú creo que están bastante posicionados los equipos de SKF, ¿no? En lo que es termografía, yo podría decirte dos marcas que son bastante conocidas. Una, FLIR, que es prácticamente la pionera en termografía, y el otro es Fluke. La diferencia es que los software de Fluke casi todos son gratis y en el caso de FLIR sí, los más matones son bien caros, ¿no? Entonces, eso es por hablar del tema de solamente estas dos técnicas que son más conocidas, ¿no? Después, en software de ultrasonido también yo recomendaría UV System. eh, y bueno, en lo que es este análisis de system no hay software. No hay software. Yo utilizo el BI para entregar información de tendencias. eh, y de análisis de aceites dieléctricos tampoco hay. eh, y en sí, ¿no? Después, si eliges técnica de análisis dinámico eléctrico, también hay varias marcas, hay Fluke, el mismo Baker, SKF, ¿no? En fin, ¿no? Pero dependiendo del equipo que uno tenga, prácticamente hace sentencia al software. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Un ingeniero mecatrónico especializado en análisis de datos cubre el perfil para pertenecer al... Todos, en realidad, ¿no? Como yo le dije, por ejemplo, me voy a poner en el ejemplo, yo soy ingeniero mecánico. Y por mi formación, alguien diría, el señor solamente tiene que especializarse en las técnicas mecánicas, no puede ser nada más. Sin embargo, no, ¿no? Ya después de todas esas experiencias, prácticamente yo soy un mecatrónico o un electromecánico, ¿no? Entonces, porque veo partes eléctricas, veo partes electrónicas, las mismas partes mecánicas, pero no, nadie descalifica nada, ¿no? Un mecatrónico tiene los conocimientos yo creo que necesarios, suficientes para abrirse en las dos ramas, ¿no? Tanto mecánica, eléctrica, ¿no? Y ahora, si es más electrónico que mecánico, sí, de repente se va a dedicar a, que es una rama, ¿no? También hay una rama del predictivo que esa sí es casi virgen, que es el predictivo de válvulas de control, ¿no? Donde uno hace las firmas de las válvulas, el Sparshall Stroke, que es las varias aperturas de posiciones, entonces hay ramas para todos, señores. En predictivo hay ramas para todos, para los mecánicos, para los electricistas, para los electrónicos, para los mecatrónicos. Nadie se desanime, yo no saco a nadie del equipo, en realidad son otras actitudes en las que debe tener, ¿no? Como ya había mencionado, ¿no? Capacidad de estudio, de ser autodidacta, porque quien estudia solo aprende más en esto. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Tiene para mostrarnos algunos formatos de datos tomados en alguna inspección predictiva? A ver, voy a tratar de mostrarles uno de vibraciones que tengo por aquí en la mano. Vamos a tratar de mostrar algo
de vibraciones. A ver. A ver, no sé si visualizan. Ingeniero. Ya, este es un formato, en este caso fue para el lote 95 en Loreto, y esta es una bomba multitápica, ¿no? Donde tenemos el motor eléctrico, una cámara de empuje y acá dos bombas conectadas en serie. ¿Sí? Este formato, ¿cuál es la particularidad que tiene? Bueno, que acá primero se entregan los datos generales, ¿no? Se ubica, la fecha, y quién el inspector, en este caso yo, quién lo revisó, el equipo que se utilizó, acá ven, por ejemplo, este es un SKF, los datos generales del equipo, toda la cámara, las bombas, como les dije, sale la condición luego del análisis, ¿no? Para que alguien visualice en qué condición está el equipo. En la etapa 2 veo el análisis diagnóstico. En la etapa 3 tienen las recomendaciones. Luego tenemos parámetro de operación que también tomamos para ver en qué régimen lo estamos monitoreando. Luego tenemos la tablita donde se visualizan los datos entregados, los puntos, las direcciones, las unidades y las fechas, ¿no? Y cómo jalan las fechas todos los valores. En todas esas fechas se han monitoreado, por ejemplo. Luego tenemos los límites de severidad, acá como ven, las normas que yo utilizo, la 2816, en este caso para motor eléctrico, la 2816-7, en este caso para las bombas, que son centrífugas, referencias de envolvente para aceleración envolvente para el SKF y los rangos térmicos, ¿no? ¿Qué más tiene este informe? En la segunda página, por ejemplo, aparecen los cuadros de tendencia, en este caso la vibración del motor, la vibración de la cámara, sus severidades están puestas en la gráfica. También tenemos una tendencia de envolvente selección en la cámara de empuje, temperaturas y recomendaciones. También acá en este caso para el reporte hay una recomendación del manual para implementar en este caso, escobillas y aislar un rodamiento para el tema de descargas eléctricas, ¿no? Que es lo que se diagnosticó, ¿no? El tema del motor, tenemos envolventes elevadas, no tiene nada que ver con que los rodamientos se estén dañando, sino que hay descargas eléctricas, ¿no? Hice de las recomendaciones, no sé, este es un formato completo, completo, ¿no? Donde tiene los cuadros de tendencia, que es lo que en realidad, este es el punto de llegada, ¿no? Y uno de los objetivos también del curso, ¿no? Que ustedes sepan cómo entregar su información. No sé si hasta ahí se respondió a la pregunta. Ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta y la última. ¿Qué libro nos recomienda para encontrar la información del cálculo del PAM y de las normas de vibraciones por equipo? Bueno, la normativa en realidad no la va a encontrar resumida en un libro, en un texto. Todavía no saco mi libro que estoy escribiendo, pero no la hay, ¿no? Entonces todo lo que yo les he mencionado ha sido por la curiosidad y por seguir aprendiendo y aplicando más cosas, ¿no? Principalmente es eso lo que hizo que uno se formara, ¿no? Por eso no encontramos una institución en la que nos guíe, ¿no? Digan, estas son las normas, incluso uno no, yo las tengo las normas, no se las puedo compartir por un tema de confidencialidad, ¿no? Se tienen que comprar las normas, pero voy a tratar de, por ahí de alguna manera, que ustedes tengan la información, ¿no? Pero y en cuanto a la primera consulta sobre un libro, en realidad hay muchos.
Ahorita no los tengo a la mano, pero les voy a pasar un listado de libros que los puede ayudar, sí, en el tema de programación y planificación. Hay un libro de Murray, de RCM, que es muy bueno, eh, pero como le digo, la mayoría está en inglés. También no he encontrado todavía las traducciones, pero les voy a, queda como pendiente, les voy a pasar un listado de algunos libritos que pueden ustedes, les pueden parecer muy, muy interesantes. Todo también depende del nivel que ustedes quieran alcanzar, ¿no? Porque hay de todos los niveles. Hay básicos, hay intermedios y también hay unos ya más avanzados que con bases de datos. Muchas gracias, ingeniero. Estimados, comentarles que a las personas que me están consultando respecto a la información, les voy a pasar por interno para la inscripción. También el seminario es parte del programa Especialización en Mantenimiento Predictivo, que tiene fecha de inicio el 25 de agosto con la frecuencia de los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, con el ingeniero presente Luis Enrique, el ingeniero Di García y el ingeniero Raúl González. Listo, ingeniero, muchas gracias. Le agradezco la participación de esta noche. También a ustedes. Los esperamos en clases. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Los esperamos. Hasta luego, Gracias. ingeniero, muchas gracias.